¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro informe del día. Hoy vamos a analizar una pregunta bastante seria. ¿Cómo sería una operación militar de Estados Unidos en Irán? Oigan, y antes de meternos de lleno en este tema, si les gusta lo que hacemos, ya saben, un like, una suscripción, compartirlo, todo eso nos ayuda un montón a seguir preparando estos informes. A ver, la pregunta del millón es esta. Muchos informes sugieren que el régimen iraní parece débil por las protestas, las sanciones, en fin, por varios reveses. Pero, ¿de verdad es suficiente para que todo colapse en unas pocas horas? Vamos a desglosarlo. Bueno, para entender cualquier escenario hipotético, lo primero es ver el músculo, o sea, la increíble capacidad militar que Estados Unidos podría poner sobre la mesa en esa región. Y en el corazón de todo esto estaría un gigante como el portaaviones USS Abraham Lincoln. Pero, a ver, no piensen solo en un barco. Esto es literalmente una base militar flotante, un aeropuerto que puede llevar el poder aéreo estadounidense a cualquier costa del mundo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque no se trata solo de fuerza bruta. Esto es más como una orquesta, una sinfonía de capacidades. Tienes al F-35C, el sigiloso, para dar el primer golpe. El Super Hornet, que es como el caballo de batalla para todo. Pero ojo con el EA-18G Growler. Ese es el que cambia el juego. Su misión es dejar ciegas a las defensas enemigas. Y mientras tanto, el Hawkeye es el cerebro, los ojos en el cielo que coordinan toda la operación. Ahora, un punto clave, y esto es súper importante para entender la estrategia. Aunque el F-35C es una maravilla, el caza de superioridad aérea más avanzado de Estados Unidos, el F-22 Raptor no puede despegar desde el mar. ¿Y esto qué significa? Pues que para tener un dominio total del cielo, Estados Unidos tendría que coordinar los ataques desde sus portaaviones con los F-22 que saldrían de bases en tierra, como las que tienen en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿cómo se usarían todas estas piezas? Bueno, los informes hablan básicamente de tres grandes jugadas. Por un lado, los ataques navales, que te dan rapidez. Para los objetivos más duros y profundos, usarían bombarderos sigilosos como el B-2, que despegarían desde bases a miles de kilómetros, como Diego García, totalmente fuera del alcance de los misiles iraníes. Y esto nos muestra la estrategia de fondo: atacar desde lejos, desde zonas seguras, para anular una de las principales fortalezas de Irán. Pero claro, la fuerza militar es solo la mitad de la historia. Ahora tenemos que hacernos la otra pregunta. ¿Es el régimen iraní tan frágil como parece? ¿O tiene sus propios trucos para sobrevivir a un golpe externo? Si uno mira los números, la cosa parece clara. Un aumento del 72% en el precio de los alimentos, una moneda por los suelos, protestas constantes. Todo esto pinta el cuadro de un régimen al borde del colapso. El descontento de la gente parece enorme. Sin embargo, y aquí viene el gran pero, el régimen se apoya en unos pilares muy sólidos. La Guardia Revolucionaria es una fuerza increíblemente leal y poderosa. Su estructura de mando no es una pirámide fácil de derribar, sino más bien una red. Y quizás lo más importante, un ataque extranjero podría lograr justo lo contrario de lo que busca, o sea, unir a una población dividida en contra de un enemigo común, fortaleciendo al régimen. ¿Y qué nos dice la historia sobre estas cosas? Pues nos da una buena lección de humildad. La idea de una victoria en cuestión de horas no suele ser muy realista. Y es que aquí está la clave que señalan la mayoría de los análisis geopolíticos. La fuerza externa puede ser la chispa, sí, pero casi nunca es la causa principal de un colapso. El factor decisivo, casi siempre, viene de adentro. El ejército que se quiebra, la gente que se levanta en masa. Miremos estos ejemplos. La caída de Saigón en su fase final tardó días, pero después de semanas de combate. El régimen de Assad en Siria se derrumbó en menos de 2 semanas, sí, pero tras años de desgaste y cuando sus aliados le soltaron la mano. E incluso en Irak, donde la superioridad militar era total, el derrocamiento tomó semanas y después vino el caos. ¿Ven el patrón? Ninguno de estos fue un colapso de horas. Y esto nos lleva a la parte más delicada, porque una cosa es que caiga un régimen y otra muy distinta es qué pasa el día después. Los informes advierten de un efecto dominó muy peligroso. Es un patrón que ya hemos visto, tristemente, en lugares como Irak o Libia,
Un colapso forzado crea un vacío de poder, y ese vacío se llena con violencia, con distintos grupos luchando por el control. Eso provoca una crisis humanitaria y termina desestabilizando a toda la región. Ok, entonces, si juntamos todas las piezas, el poder militar, la resistencia del régimen y lo que nos enseña la historia, ¿cuál es el escenario más probable según los informes? La conclusión de los expertos es, la verdad, bastante contundente. La idea de una operación quirúrgica que acabe con el régimen en un abrir y cerrar de ojos, sin un caos después, es muy, pero muy improbable. Entonces, si un colapso en horas no es realista, ¿qué podría pasar? Los informes plantean 4 caminos. El primero, el régimen reprime con todo y sobrevive, aunque de forma inestable. El segundo, el cambio viene desde adentro, porque el ejército se parte. El tercero, una intervención de afuera acelera el fin, pero el costo es una guerra civil. Y el cuarto, la opción menos violenta, una transición negociada. Y con esto llegamos al final. La disyuntiva es tremenda. Por un lado, tienes un poder militar sin precedentes. Por el otro, un régimen que sabe cómo sobrevivir y el riesgo altísimo de que al intentar arreglar un problema, termines creando uno mucho, mucho peor. La pregunta, sin duda, queda abierta. Gracias por habernos acompañado en este informe. Si les pareció útil, por favor denle me gusta, suscríbanse y compártanlo, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo análisis.